¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy me he venido virtualmente a una tienda de Snow para explicarte todos los factores que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir tu tabla de Snow, ¿vale? En este vídeo no quiero decirte qué tabla debes elegir, pero sí hacerte consciente de todas las variables a tener en cuenta, todos los factores que tienes que ver para hacerte a ti autosuficiente a la hora de elegir tu tabla, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que conozcamos son varias variables que hacen, que son complementarias por pura física y que hacen que tu tabla sea mejor en un tipo de terreno o peor, ¿vale? La primera variable que tenemos es la longitud de la tabla. ¿Por qué es importante la longitud de la tabla? Muy simple, si una tabla es muy larga, está claro, por pura física, tiene más superficie donde repartir el peso, con lo cual va a ser mucho más estable, ¿no? ¿Qué pasa? Que una tabla mucho más larga, pues también va a ser más difícil de mover, ¿ok? Va a ser es más barco. Imaginaros, esto siempre a mí me ayuda la idea de exagerarlo muchísimo. Imaginar una tabla de 2 o 3 metros, eso no lo mueve nadie, o sea, eso es muy difícil de mover, aunque es muy estable, o sea, no te vas a caer ni para adelante ni para atrás, porque es imposible, ¿no? Es muy larga. Así que esa sería la principal variable. También, al ser más larga, ganaríamos en flotabilidad, pero perderíamos, lo dicho, a la hora de moverla, ¿vale? A la hora de hacer giros o saltar sería peor. El segundo factor va muy relacionado con este y es el ancho de la tabla. Si una tabla es más ancha, pues lo mismo, estamos repartiendo los pesos sobre una mayor superficie, con lo cual tendríamos mucha más estabilidad, pero es más difícil de mover. Y además, en el Snow, como sabéis, el peso se transmite entre talón y punta. Entonces, si es una tabla muy ancha y mi pie solo ocupa esta parte, no voy a ser capaz de transmitir todo ese peso hacia los bordes de la tabla. Entonces no podemos tener una tabla muchísimo más ancha de lo que es nuestro pie. Así que ahí estaría compitiendo también estabilidad versus maniobrabilidad y también flotabilidad, ¿vale? Flotabilidad ganaría en una tabla más ancha. Y como tercer factor o tercer variable que tiene también que se relaciona inversamente es la dureza de la tabla. Si una tabla es más dura, también va a ser mucho más estable, porque ningún bache la va a mover, pero nos va a dar mucho más pop, más salto, porque a la hora de deformarla, la tabla querrá volver más a su forma original siendo más dura. En su contra, estaríamos perdiendo claramente pues, sensibilidad en los pies, porque cuando es una tabla muy dura, pues no sienten los baches. Si es una tabla muy blanda, no sé si habéis probado, siente todos los baches, y al ser tan dura, pues pierden maniobrabilidad, ¿no? Si es una tabla mucho más blandita, pues tienen mucho más maniobrabilidad, tienen más torsión, y entonces puedes manejarla de mejor forma, ¿vale? Entonces para los principiantes no se suele recomendar una tabla excesivamente dura. Bien, una vez conocidas estas tres variables, que quiero que conozcas en profundidad para saber matizar y saber elegir, oye, prefiero irme a una tabla más larga y perder en maniobrabilidad y ganar en estabilidad, o prefiero quedarme con una tabla más corta y ganar en movilidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el siguiente factor que vamos a tener en cuenta, el más importante, es la talla de nuestra tabla. Nosotros tenemos que saber qué talla vamos a utilizar, ¿vale? Que cuál es la talla, igual que cuando vamos a comprar ropa, que tú sabes perfectamente cuál es tu talla de pantalón, sabes que tienes una 42. Y cuando vas a la tienda, si quieres que te quede un poco más ancho, compras una 44, y si quieres que te quede un poco más estrecho, te compras la 40, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Para la talla hay tres factores que son los que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Por orden inverso serían la altura, el tamaño del pie y el peso, ¿vale? La altura, antes se daba muchísima importancia a la altura no es tan importante, aunque sí que es recomendable que la tabla te llegue un poco por debajo de la barbilla, ¿vale? Por aquí, algo así. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor eres una persona muy alta, este factor ya cambia, o si eres una persona muy bajita para el peso que tiene, también este factor fluctúa, ¿vale? Lo segundo a tener en cuenta, muy importante, el tamaño del pie. ¿Por qué? Porque si tienes un 46, tienes un pie muy grande, no puedes comprarte una tabla estrecha, porque en el momento en el que gires, en el que hagas giro, te van a tocar las punteras, te van a tocar los talones, vas a perder agarre con el canto y vas a caerte de la tabla, ¿vale? Entonces, si te compras una tabla más estrecha para tu pie, lo vas a sufrir y no vas a estar a gusto con esa tabla. Entonces, importante, si tienes más de un 45, tabla wide. Si tienes menos de un 43, tabla estrecha. ¿Por qué? Porque no puedes coger una tabla wide teniendo el pie pequeño. Lo puedes hacer, pero como dijimos antes,
el tamaño de la tabla va a penalizarte en maniobrabilidad y el peso en el snowboard se distribuye con puntera y con talón. Entonces, si la puntera y talón acaba aquí y los extremos de la tabla están aquí, no eres capaz de transmitir bien ese peso, ¿vale? Para hacer los giros. Así que si estás entre 43 y 45, ahí sí que puedes elegir. Puedes elegir entre estrecha o wide. Si eliges una estrecha, sabes que puedes estar penalizado en los giros de gran ángulo, en los que tumbas mucho la tabla, porque entonces sí te puede tocar la puntera o el talón. Pero si, por ejemplo, vas a hacer freestyle y sabes que no vas a hacer con esa tabla, no vas a hacer carving, pues sin problema puedes escoger la tabla estrecha. Si la quieres, si estás eligiendo una tabla para hacer carving, pues te recomiendo la tabla wide, ¿vale? Y por último, el factor más determinante, que es el peso. El peso no deja de ser una fuerza que nosotros estamos aplicando. Entonces, ese peso, para acomodarse a unos factores de estabilidad y repartir bien el peso, a mayor peso, pues en mayor superficie se tiene que repartir para que la estabilidad se mantenga constante, ¿vale? Entonces, hay una tabla, no de snowboard, sino una tablilla que te la dejo por aquí, donde los fabricantes pues dejan una tabla de, según tu peso, cuál es la talla que te corresponde, ¿vale? Al final los fabricantes testan las tablas aplicando una fuerza sobre la tabla. ¿Y qué es el peso? Al final, una masa por la fuerza de la gravedad, ¿vale? Entonces, sería una fuerza al final, es la fuerza de torsión. Así que, dada esta tabla, seguramente te quedes entre una o dos o incluso tres tablas posibles. Por ejemplo, como en mi caso, que peso 78-80 kilos, podría elegir una tabla de 1,52, una tabla de 1,54, una tabla de 1,56. Como el tamaño de mi pie es 44,5, yo prefiero la tabla wide, aunque pierda un poco en maniobrabilidad, pero prefiero que no me toque porque prefiero una tabla para todo, ¿no? En este caso, la tabla que estoy buscando. Entonces, si está entre esas tres, pues ya lo dicho, aplica las variables que te he explicado antes, de decir, oye, quiero una tabla más para todo, quiero una tabla para pista y para correr, pues a lo mejor me quedo un poco con la larga para que me sirva, aunque me vaya a penalizar en cuanto a los giros y la rapidez de los giros. Si la quiero solo para freestyle, me quedo en la 1,52, sin dudarlo. Si la quiero un poco para todo, que no estoy decidido, 1,54, ¿vale? Esto es lo que quiero enseñaros con que sepáis las variables anteriormente mencionadas. Bien, una vez ya tenemos clara nuestra talla, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, es el camber de nuestra tabla. ¿Qué es el camber de nuestra tabla? El camber es la forma que tiene la tabla si la ponemos en el suelo y la miramos desde el lado, ¿vale? Dejo alguna fotillo aquí y te lo explico. Esto es lo que le va a dar la personalidad a tu tabla, ¿vale? Y para elegir esto, aquí los tres factores que vamos a tener en cuenta es el nivel que tengas de rider, el uso que le vayas a dar y el estilo que tú quieras tener al final. Si vas a hacer freestyle, si la quieres para hacer carving, si la quieres para pistear y pasártelo bien en la pista, si quieres hacer trucos de pista, o si, por ejemplo, quieres un poco para todo, quieres moverte tanto de las pistas y hacer saltos por las pistas como para irte al parque. Esto será determinante a la hora de elegir nuestro camber. Bien, en cuanto a los camber, hay tres tipos de camber principales y ya después hay algunos híbridos, ¿vale? Te cuento los tres tipos de camber principales. El primero es el camber tradicional, que es este de aquí. Este camber, como veis, tiene los puntos de contacto sobre los extremos. Entonces hace que la parte del medio esté elevada. Tiene el punto de contacto en los extremos y la parte del medio elevada. ¿Qué implicación tiene esto directamente? Que tú, al doblar la tabla, estás siendo contrario a su forma natural. Entonces esto te va a devolver una gran potencia de salto, ¿vale? Esto va a hacer que la tabla tenga mucho pop, que se llama. Estas tablas son, por ejemplo, usadas para saltos grandes, también son usadas para hacer carving, porque el punto de contacto está en los últimos extremos, entonces se agarra en los extremos a la nieve, ¿vale? Esta tabla, al tener este tipo de camber, es más recomendada para riders ya con un nivel intermedio, avanzado o experto, ¿vale? Porque en esta tabla, al tener los puntos de contacto tan en los extremos, es mucho más fácil de hacer el contracanto, que se llama, ¿vale? Entonces, este es el único camber que había, hasta 2006 era el único camber, por eso se llama camber tradicional, pero para cubrir esta deficiencia que os he comentado, los riders más iniciados, se inventó el camber inverso, ¿vale? Que en lugar de ser así y tener el medio abombado, es de esta forma, ¿vale? Como lo dejo por aquí. Esto, que también se llama camber banana o reverse camber, ¿vale? En inglés,
lo que provoca es que el punto de contacto esté más en el medio. Así los extremos no tienen contacto con la nieve, con lo que dificulta el contracanto, ¿vale? Es todo lo contrario que al anterior. ¿Esto que provoca también? Que la tabla, al ir así, pues sea mucho más fácil de hacer giros. Con la otra tenía mucho más control sobre los pies, sobre los extremos, pero en esta es mucho más fácil de hacer giros. Es una tabla mucho más lúdica, ¿vale? Entonces para principiantes va mucho mejor porque le hacen más fácil los giros y la disfrutan mucho más, ¿vale? Esto, al tener la tabla así también, pues naturalmente, como mantiene la punta fuera, le da más flotabilidad a la tabla, ¿vale? Entonces las tablas de nieve polvo, o las que son para meterte por nieve polvo, de fuera de pista y demás, suelen ser bananas, ¿vale? Las tablas que son también para hacer trucos en la pista, trucos de freestyle, pero pisteros, no saltos ni barandillas ni nada de esto, tienen también este camber para lo mismo, ¿vale? Para dificultar el contracanto y que los giros sean mucho más sencillos. Después, entre estos dos cambers, tenemos el camber 0 o el camber flat, el camber plano, ¿vale? Este camber plano intenta quedarse con lo mejor de los dos. No es ni totalmente reactivo como el camber tradicional, que tenía el peso en los extremos, ni totalmente lúdico como el camber inverso, y entonces se queda un poco entre medio. Tiene menos pop, es menos reactivo que el camber tradicional, pero no es tan facilidad de contracanto y no es tan difícil de manejar. Entonces esta tabla, el camber intermedio, es para los que quieren quedarse un poco con los dos mundos y se recomienda más para los riders avanzados o intermedios. Bien, una vez conocidos los tres camber principales, que sepáis que hay camber híbridos, ¿vale? No nos vamos a meter mucho en detalle porque aquí cada marca inventa un camber híbrido. Está el camber W, Camrock, que es camber más rocker. Entonces aquí lo que intentan es quedarse con todo, básicamente. Quiero que la tabla tenga pop, pero que también sea fácil de mover y tal. Entonces, bueno, si habéis estado atentos a la primera parte del vídeo, habéis visto que no todo es posible, que si ganas de un lado vas a perder de otro. Entonces, sí que hay tablas híbridas, como es por ejemplo la mía, que tengo la Salomon Craft, que tiene muy buen pop para lo fácil que es de mover. Es decir, se consiguen buenas mezclas. Para lo fácil que es de mover y de girar, cuando saltas te impulsa bien, ¿vale? Entonces, es interesante. Si no queréis quedaros con un camber tradicional o no queréis quedaros con un camber reverso, quedaros con un camber híbrido. Hay bastantes pruebas y estas son más recomendadas para gente intermedia, ¿vale? Se pueden conseguir cosas chulas. Bien, ya que sabemos la talla, sabemos el camber que más o menos nos viene para nuestro estilo de snow. Oye, todavía no sé, Javi, elegir para dónde voy. El primer consejo que quiero daros es que probéis muchísimas tablas. Si vais a algún sitio de alquiler o si vuestro amigo tiene alguna tabla, lo que mejor os viene para saber detectar esos factores es probar muchas tablas, poneros muchísimas tablas en los pies para que así rápidamente vayáis cogiendo esa experiencia de decir, ay, esta tabla la noto más dura, esta tabla noto que agarra mejor, esta tabla noto que me deja girar mejor. Entonces, cuando probéis muchas tablas, cuando tengáis mucho rodaje, vais a ser capaces de detectar esos factores rápidamente y adaptar vuestro estilo a esa tabla, ¿vale? Para cubrir esas deficiencias o para aprovechar las fortalezas que os está dando esa tabla. La realidad es que no hay una tabla para todo. Ya habéis visto que si coges de un lado pierdes de otro, si coges de otro pierdes de uno. Pues hay tablas que intentan ser polivalentes y van bien, van un poco bien en todos los aspectos, pero como digo siempre, si coges de aquí, tienes que quitar de aquí, ¿vale? Aún así, he visto de todo, ¿vale? Me vais a decir, Javi, pero tengo un amigo que va con una dura y está haciendo saltos en tal. Sí, al final hay otro dicho muy común aquí en España, que es, hace más el indio que la flecha. Si el tío sabe, como digo, si se ha puesto muchas tablas y tiene mucha experiencia, él va a saber aprovechar las fortalezas que le está dando la tabla y cubrir las deficiencias que le está dando esa tabla. Entonces puedes ver a tíos con una tabla que no es simétrica haciendo freestyle y llevándola en switch con la parte que no es, ¿vale? Así que probad muchas tablas e ir viendo cuál os viene mejor a vosotros, ¿vale? Antes de comprárosla o ir comprando y vais viendo. El último factor, que también puede ser bastante importante, es el shape de la tabla, que es la forma que tiene la tabla si la miras desde arriba, ¿vale? Apoyada en el suelo. Esto, hay muchos tipos de shape. Está el shape que son direccionales, como tienen como punta de flecha, shape que son twin, para que vayas igual en un lado que en el otro. Entonces, esto es importante, por ejemplo, si tienes la cuchara, la pala más ancha, es más fácil flotar. Las tablas de nieve polvo suelen ser direccionales y suelen tener la pala más ancha por delante para flotar y la cola más corta para que los giros
puedas hacerlo con mucho más facilidad. Pero claro, en cuanto le das la vuelta ya no puedes ir en switch. Entonces, aquí lo mismo. ¿Quieres una tabla que vaya bien para los dos lados? Entonces penaliza el hecho de que vaya muy muy bien para una dirección, ¿vale? Y viceversa. Es lo mismo. Y sin nada más que contarte, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, házmelo saber con un like. Y si quieres seguir disfrutando de este maravilloso deporte que es el snowboard, pues suscríbete y quédate por aquí. Un saludo.